Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carolina Giraldo Alvarado. Con mis compañeras Mayra Alejandra Valencia Gallego y Olga Lucía Larraondo Manrique le vamos a hablar respecto del país que a nosotros nos correspondió, que es Israel. Bueno, la historia de Israel como Estado se inicia con su proclamación de la independencia en 1948. Este hecho histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del sionismo para establecer una nación soberana en la que consideraban que era su patria, la antigua tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. Las primeras manifestaciones del deseo de regresar a su patria se expresaron durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia en el año 597 a.C. y después en el año 70 tras la destrucción de Jerusalén por los romanos y el exilio de los judíos a diferentes lugares del mundo en lo que es conocido como la diáspora. El regreso a la tierra prometida tomó carácter religioso cuando los judíos consideraron que éste coincidiría con la llegada del Mesías. En defecto, los judíos ortodoxos del siglo XIX y principios del siglo XX consideraban la idea del regreso a Israel antes de la llegada del Mesías como algo sacrílego. Otros inclusive consideraban que el judaísmo era un concepto religioso, no algo étnico o secular. A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte del Imperio Otomano y estaba poblado principalmente por árabes musulmanes, algunos de ellos beduinos, árabes cristianos, así como judíos y otros grupos minoritarios. En 1844 los judíos constituían el grupo de población más grande y en 1890 una absoluta mayoría, en varias ciudades, siendo Jerusalén la más notable. Este incremento de la población judía se debió a la inmigración producida por numerosos pogromos acaecidos en diferentes puntos de Europa del Este y el norte de África. Adicionalmente a las comunidades judías religiosas tradicionales, en la segunda mitad del siglo XIX se comenzó a observar un nuevo tipo de inmigrante judío, el cual era secular y socialista y que intentaba reclamar la tierra trabajándola. De esta forma surgieron comunidades tales como Mikve Israel en 1870, Petah Tikva en 1878, Rishon LeZion en 1882 y otras comunidades agrícolas. Al finalizar el siglo, León Pinsker y Theodor Herzl tomaron la iniciativa de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. Si bien ninguno de los dos consideraba a Palestina como la única región para el Estado judío. En 1897 se llevó a cabo el primer congreso sionista en donde se proclamó la decisión de establecer una patria para el pueblo judío en Eretz Israel. La Declaración de Balfour en 1917 afirmaba que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, entendiendo que esto no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Esta declaración contó con el respaldo de varios países, incluyendo los Estados Unidos, y se convirtió en un documento importante después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le asignó al Reino Unido el mandato sobre la Palestina. La inmigración judía creció moderadamente durante los años 1920, aumentando sustancialmente en la década de los 30, debido a la difícil situación política y económica en Europa en general y a la persecución de los nazis en Alemania en particular. Concretamente, en 1922, los mandatarios habían autorizado la creación de la Agencia Nacional Judía, que desde ese momento pasó a ser el embrión de un verdadero Estado. En tales condiciones, el flujo inmigratorio fue en ascenso hasta 1939, cuando el Reino Unido impuso una restricción casi total a dichas inmigraciones. Todo ello se vio trastocado una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al amparo de las organizaciones pro-Estado de Israel se produjo una migración masiva organizada. Además, aparecieron varios grupos armados, como el Lehi y el Irgun, formados con el objetivo de acabar recurriendo a actos terroristas con las dubitaciones del mandato de los británicos. De esta forma, ante la imposibilidad de resolver un problema cada vez más enrevesado, el Reino Unido recurrió a las Naciones Unidas, que en la reunión de 29 de noviembre de 1947 decidieron la partición de Palestina en dos estados.
uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. La mayoría de los judíos en Palestina aceptaron esta decisión, pero no así los árabes, quienes la rechazaron por completo. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su intención de retirarse de Palestina. La violencia entre las comunidades judías y árabes estalló inmediatamente en forma de guerra civil al anunciarse el final del mandato británico en Palestina. Los judíos planearon declarar un Estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados a impedir. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Inmediatamente a la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron el nuevo país, en una cruenta y desesperada guerra caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles. Los judíos pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Un alto al fuego fue firmado por ambos bandos estableciendo que los territorios ocupados permanecieran en el poder de Israel. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. Israel aumentó su territorio en casi un 50%. Quedaron en manos de los árabes la zona occidental del Jordán, conocida como Cisjordania luego de la anexión jordana, ocupada por Transjordania y la Franja de Gaza ocupada por Egipto. En 1949, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se firmaron 4 amnisticios en Rodas, Grecia, en Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero estos en la práctica nunca llegaron a solucionar el problema de Palestina y la violencia en esta región continúa hasta nuestros días. Israel, con una población de 8.881.000 personas. Israel está situado en el Medio Oriente a lo largo del mar Mediterráneo, limita con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Sirve de puente a 3 continentes, Europa, Asia y África. El principal conflicto que tiene Israel es el que presenta con Palestina, el cual es básicamente por el territorio. Instituciones que prevalecen en Israel y por qué. Israel es una democracia parlamentaria formada por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sus instituciones son la presidencia, el parlamento unicameral, el gobierno que está conformado por un gabinete de ministros, el contralor del Estado y el sistema judicial. El sistema se basa en el sistema de separación de poderes. Esto es en que el poder ejecutivo depende del voto del poder legislativo. La independencia del poder judicial está garantizada por la ley. La población árabe, una importante minoría desde la fundación del Estado, goza de plena ciudadanía israelí desde 1952 y son electores y elegibles, aunque exentos del servicio militar obligatorio, salvo en algunos casos. Los derechos de familia son administrados por los distintos tribunales religiosos, que son judíos, sharia, drusos y cristianos, que tienen competencia exclusiva sobre los matrimonios y su anulación. No existen matrimonios ni divorcios civiles. Si fuera presidente, la solución que yo plantearía para solucionar el conflicto que se crea es crear una confederación que se llama Israel, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, que incluya a judíos, musulmanes, cristianos y distintos orígenes y que todos tengan igualdad de derechos en un estado multiétnico. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mayra Alejandra Valencia Gallego y yo proseguiré con el tema del cual venía hablando Carolina. De manera posterior a la declaración de independencia israelí, estos fueron atacados por diferentes países árabes, ataque del cual lograron salir victoriosos. Aún en la actualidad hay destrucción y muerte. Este tema sigue adelante por el principal conflicto que tiene Israel, el cual es con Palestina. Las diferencias que parecen irreconciliables entre Israel y Palestina, y por eso se da el conflicto, son: la primera es el conflicto que tienen por Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente.
Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Otro de los motivos son las fronteras y el terreno. Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza completamente. Otro de los motivos son los asentamientos. Los asentamientos son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, las cuales fueron construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967, en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Hay más de 500.000 de colonos judíos. Y otro de los motivos son los refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados, que son 10.6 millones según la OLP, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU, tienen derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para que Israel pueda abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Estas son como las principales razones de la lucha que hay entre Israel y Palestina, la cual ha perdurado por tantos años y hasta el momento ha sido irreconciliable.